Bueno, chicas, entonces hoy vamos a ver interacciones tróficas. Esta clase básicamente nos vamos a concentrar en la parte de interacciones tróficas planctónicas, que es el tema que vamos a ver en el seminario también, en el próximo miércoles, y mecanismos de bottom-up y top-down, también asociados a las comunidades planctónicas. Y una cosa importante es que les quería comentar que este tema, que es el de interacciones tróficas y mecanismos bottom-up y top-down, entra para el parcial, porque bueno, es también el tema del seminario, ¿sí? Y después, a partir del miércoles que viene, ya la teórica que va a ir el miércoles entra para el segundo parcial. O sea que hasta este entra. Bueno, entonces, vamos a hacer un repaso de lo que serían las tramas tróficas clásicas y microbianas. Si tenemos un sistema acuático, esto es una trama trófica simplificada de un sistema acuático continental, en el cual nosotros, ustedes conocen en lo que sería la cadena trófica clásica, tenemos los nutrientes inorgánicos que son tomados por el fitoplancton, que serían los productores primarios. El zooplancton se alimenta del fitoplancton, a su vez el zooplancton después va a ser alimento de los peces planctívoros, y de ahí se va a transferir también la energía a los peces piscívoros. Ahora bien, esto es lo que llamamos nosotros la cadena trófica clásica, ¿no? Pero aquí falta todo lo que sería la trama microbiana planctónica, que si bien no vimos todavía la clase de tramas tróficas microbianas, eh, vamos a anticipar algunas cuestiones. Entonces, eh, además de, digamos, de esta cadena trófica clásica que ustedes conocen, en los cuerpos de agua es muy importante lo que se llama la trama trófica microbiana. En este caso, entonces, tenemos que ver el rol que cumplen las bacterias. Como les digo, esto todavía no vimos esta clase por una cuestión de cronograma, pero bueno, después nos vamos a adentrar más en toda esta parte, en todo lo que sería el bucle microbiano. Entonces las bacterias en los cuerpos de agua, muchas bacterias siempre, bueno, nosotros conocemos que tienen el rol de descomponedores, ¿cierto? Pero además de actuar como descomponedoras, las bacterias, toman materia orgánica disuelta del medio, es decir, que están actuando como organismos heterótrofos, son bacterias heterotróficas que toman la materia orgánica disuelta y que pueden transferir entonces la energía a otros organismos, sin pasar por el fitoplancton, digamos, sino que directamente los nanoflagelados heterotróficos, que son consumidores primarios y que, digamos, se pueden alimentar de bacterias, van a ser entonces los que se alimentan de estas bacterias. Estos son muy chiquititos, ya los vamos a ver, y luego estos organismos van a servir, digamos, como alimento a los ciliados, es decir, son las principales presas de los ciliados. A su vez también los ciliados pueden consumir bacterias. Como les digo, todo esto se llama bucle microbiano, que fue definido, digamos, bueno, fue estudiado por muchos autores, pero hay un trabajo muy importante, que es el trabajo de Assam y colaboradores, en donde se plantea, se formaliza el concepto de bucle microbiano. En la clase de hoy nos vamos a concentrar más en esta parte, ¿sí? En lo que sería la trama trófica clásica, aunque vamos a ver algunas cuestiones de tramas microbianas. Entonces, bueno, empezando con esto, con estos conceptos, bueno, me faltaban estas flechas, ¿no? También, que el zooplancton se alimenta de ciliados y de nanoflagelados heterotróficos. O sea, esto está obviamente relacionado con la trama trófica clásica, y de esta manera, digamos, la única diferencia que existiría es que, bueno, acá nosotros tenemos que el fitoplancton es el que está sustentando toda la trama trófica, pero en este caso vemos que a partir de las bacterias también, por la incorporación de materia orgánica disuelta, podemos transferir la energía a los niveles tróficos superiores, ¿sí? Por este bucle que llamamos bucle microbiano.
Entonces, estos serían los componentes de la trama pelágica clásica, que ya los estuvimos viendo en las clases pasadas. Hemos visto el fitoplancton, hemos visto el zooplancton, y también vieron con Daniel Cataldo los peces. Acá, digamos, tenemos peces planctívoros, que son los que se alimentan principalmente de zooplancton, y tenemos peces piscívoros o ictívoros, que se alimentan de otros peces, ¿no? Entonces, estos serían los componentes de la trama pelágica clásica. Dentro de los grupos tróficos del zooplancton, ya lo vimos la clase pasada, tenemos organismos que son herbívoros, que se alimentan principalmente de fitoplancton. Tenemos otros tenemos otros zoopláncteres como Daphnia, que son detritívoros y son filtradores, y que habíamos visto cómo se alimentaban las dafnias. ¿Se acuerdan que tienen esas sedas, esos apéndices con esas sedas filtradoras que van incorporando partículas chiquititas, que son algas pequeñas, bacterias, detrito, y eso es el alimento principal? Y luego tenemos otros, por ejemplo, que son predadores, como Cauvorus, que es un insecto, es un estadio larval que puede también predar sobre otros organismos animales. Entonces esos, digamos, son distintos grupos tróficos que podemos encontrar en las cadenas tróficas. Y dentro de los componentes de la trama microbiana planctónica, aunque no los hemos visto todavía en detalle, se los presento. Digamos, tenemos el bacterioplancton, que son bacterias que en general miden menos de 2 micrones. Tenemos esta fracción, sí la habíamos visto, que es la fracción del picoplancton autotrófico, es decir, todo lo que es fitoplancton chiquito, también de menos de 2 micrones, es decir, que tiene el mismo tamaño que las bacterias, y en el cual, digamos, tenemos lo que serían las picocianobacterias y las picoeucariotas. Y luego tenemos, dentro de los componentes también de la trama microbiana, tenemos los flagelados heterotróficos, que se alimentan de estas dos, que miden entre 2 y 20 micrones, y tenemos los ciliados, que se pueden alimentar de flagelados heterotróficos. El zooplancton, aparte, si bien digamos, podemos decir que se alimenta de fitoplancton, ¿no es cierto?, o de otros componentes, porque, por ejemplo, hay organismos del zooplancton que también predan, como vimos, vamos a volver a la primera diapositiva. El zooplancton se puede alimentar de algas, pero se puede alimentar de otros organismos del zooplancton también, ¿no es cierto? Entonces, pero el zooplancton tiene selectividad, y selecciona de acuerdo al tamaño, de acuerdo a cuán palatable sea, por ejemplo, un alga, ¿sí? Entonces, en general, bueno, lo que sería el zooplancton, que es herbívoro, preda principalmente sobre fitoplancton, pero también preda sobre bacterias, puede incorporar bacterias, como en el caso de las dafnias, que vimos, o detritos, y discrimina más por tamaño que por taxonomía, o sea, es importante la fracción de tamaño, que en general va a predar, digamos, más sobre algas más pequeñas. Entonces, en general, las algas menores a 30 micrones son las que son más vulnerables a la predación, es decir, que en general el nanoplancton es más susceptible a ser predado, aunque también puede ser importante la calidad del alimento. Por ejemplo, si tenemos especies del fitoplancton que son tóxicas, entonces esas por ahí no son predadas, o sea, existe menos palatabilidad sobre ciertas especies. Además, se ha visto que también algunos zoopláncteres prefieren partículas vivas a detritos, por ejemplo, ¿sí? Mientras que otras, por ejemplo, otros organismos, por ejemplo, Bosmina, que es un cladócero, que lo vimos la clase pasada, prefiere predar sobre partículas vivas. Esto se ha visto en experimentos. Son ejemplos nada más, ¿no? Y Keratella, que es un rotífero, preda más sobre detritos. Mientras que hay otros organismos del zooplancton que no muestran una preferencia tan clara. Esto se ve mediante estudios experimentales.
Y después, en el caso de las bacterias, como les dije anteriormente, estas son predadas por los nanoflagelados heterotróficos y por los ciliados, pero también cuando las bacterias están adheridas a partículas, a detrito, en el cuerpo de agua, esas partículas de detrito con un montón de bacterias pegadas también sirven de alimento al zooplancton. Bueno, como les dije, ¿no? En general las cianobacterias no son un buen alimento, muchas de ellas porque son grandes y también por toxicidad, aunque también hay ciertas excepciones. Y en el caso de las picocianobacterias, que son las chiquititas, que forman parte del picoplancton, esas sí van a ser predadas por ciliados, por nanoflagelados heterotróficos y también por las algas del fitoplancton que son capaces de ingerir partículas, bacterias. ¿Se acuerdan que habíamos visto que una de las funcionalidades de uno de los tipos funcionales que habíamos visto en el fitoplancton, que eran estas algas que podían hacer fagotrofia, podían combinar la fotosíntesis con la fagotrofia, entonces también, digamos, estas algas fagotróficas pueden predar sobre las bacterias y sobre el picoplancton autotrófico. Profe, una pregunta. Sí, decime. ¿Qué significa el detrito? Ah, perdón, yo estaba hablando todo el tiempo de detrito y no les había dado el concepto, pensé que estaba como entendido. Digamos, en los cuerpos de agua vos tenés materia en suspensión, ¿no? Que es lo que llamamos cestón, que sería, digamos, el abiocestón, que son partículas en general inorgánicas, que están en suspensión, y después tenés el biocestón, que serían, digamos, las algas, por ejemplo, ¿no? Que son todas sustancias en suspensión. Bueno, todo ese material, el material vivo y el que no está vivo, digamos, la materia orgánica, termina formando todas partículas, los organismos vivos cuando se mueren, que quedan como en suspensión en el agua, ¿sí? Y que son lo que llamamos el detrito. Entonces esas partículas sedimentan y se van al fondo, pero muchas están en suspensión en la columna de agua. Entonces esas partículas, que son como restos de materia orgánica y todo, que llamamos detrito, sobre esas partículas se adhieren las bacterias. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, creo que sí. Sería como, detrito es como de muerto, entonces sería como Sí, los restos orgánicos de... claro, pero ¿o no? no es solo materia orgánica muerta, sino que, o sea, también en las partículas aparecen cosas inorgánicas, ¿sí? Pero sí, básicamente, digamos, es todo lo que está en suspensión, los restos orgánicos que también se combinan con cosas inorgánicas, eso es el detrito. ¿Está bien? O sea, pero detrito se convierte cuando se le adhieren las No, no, bacterias. no. El detrito son esos restos, esa materia en suspensión que tenés. Sobre ese detrito se adhieren las bacterias. Es como que es un lugar muy propicio para las bacterias porque de ahí toman nutrientes las bacterias. Claro, Es como perfecto. que crecen Gracias. sobre eso, ¿viste? Ujú. Entonces cuando vos mirás una muestra, a veces es frecuente ver como restos, ¿viste? Basura, digamos, sería como, y sobre esas basuritas crecen las bacterias, se adhieren y se multiplican, es como bastante bueno para ellas. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a ver es que dijimos que hay selectividad en el zooplancton, ¿no? Y entonces el zooplancton también come de acuerdo a su tamaño. Obviamente no puede comer cosas que sean mucho más en relación a su tamaño corporal muy grandes. Entonces hay un axioma básico que tiene que ver con el tamaño de la presa, la relación entre la presa y el predador, que dice que, bueno, cuanto más grande eres, más grande es lo que puedes comer, ¿no es cierto? Este triángulo medio que lo
ilustra así de una manera medio gráfica, ¿no? Entonces, si sos más grande, podés comer cosas más grandes. En general, hay una relación, que es la relación de Fenchel, que está publicado en un trabajo del Limnology and Oceanography, que dice que hay una relación que se da bastante en la naturaleza, que es de a 1 en 10, es decir, la relación entre el tamaño de la presa, que es 10 veces más chica que el predador, ¿no? Ahora hay una excepción, que serían justamente la trama microbiana, donde los protistas muy chiquititos pueden alimentarse de bacterias. Y muchos de estos nanoflagelados heterotróficos, que yo les había mostrado anteriormente, tienen tamaños muy chiquitos, hasta pueden medir 2 micrones, y ellos se alimentan de bacterias que miden a lo mejor 0,5 o 1 micrón. Entonces, estos pueden alimentarse de cosas que son nada más que 2 o 3 veces más chicas que ellos, ¿no? Pero en general esta relación en la trama trófica clásica se cumple bastante bien. Bueno, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con los mecanismos de control bottom-up y top-down en los cuerpos de agua, ¿sí? Capaz que esto lo vieron en ecología general. En los sistemas acuáticos podemos tener que los distintos niveles tróficos, ¿sí?, pueden estar controlados desde abajo hacia arriba, lo cual llamaríamos bottom-up, o desde arriba hacia abajo. O sea, y esto vamos a ver de qué se trata. En el control de abajo hacia arriba, este control requiere que la biomasa de todos los niveles tróficos estén positivamente correlacionados entre sí. ¿Y de qué depende este control bottom-up? Depende de los recursos limitantes en el hábitat. En este caso, por ejemplo, los nutrientes. Entonces, si yo tengo muchos nutrientes disponibles en mi cuerpo de agua, ¿sí?, mucho fósforo y mucho nitrógeno, u otros nutrientes que requiera el fitoplancton, como puede ser sílice, ¿no?, por ejemplo, también, u otros nutrientes, pero nos vamos a centrar en el fósforo y en el nitrógeno, que son los más importantes. Si tengo yo más nutrientes, voy a poder tener más algas del fitoplancton. Entonces, si yo tengo más fitoplancton, puedo llegar a tener más zooplancton, y esto para arriba, ¿no? Si yo tengo más zooplancton, voy a tener más alimento para los peces que se alimentan del zooplancton, que son de los peces planctívoros, y si tengo más peces planctívoros, voy a poder sustentar una mayor biomasa de peces piscívoros, que se alimentan de estos peces. Entonces, fíjense que esto sería el control bottom-up, donde los distintos niveles tróficos están positivamente correlacionados entre sí. Más nutrientes, más algas, más zooplancton, más peces planctívoros, más peces planctívoros, más peces piscívoros. En cambio, en el control de arriba hacia abajo, tenemos que este control existe una relación negativa entre los niveles tróficos adyacentes, ¿no? ¿De qué manera? Si yo empezamos por acá ahora, es de arriba hacia abajo, de la cadena trófica desde arriba hacia abajo, ¿no? Supónganse, si yo tengo más peces piscívoros, los peces piscívoros van a predar mucho sobre los peces planctívoros, entonces voy a tener menos peces planctívoros, ¿sí? Y si yo tengo menos de estos peces que se alimentan de zooplancton, entonces voy a tener más zooplancton, y si yo tengo más zooplancton que se alimenta de las algas, voy a tener menos algas en el cuerpo de agua, y si tengo menos algas, los nutrientes van a estar más disponibles, ¿sí? Entonces, tengo una correlación negativa entre los niveles tróficos adyacentes. Más peces piscívoros, menos peces planctívoros, más zooplancton, menos algas, más nutrientes disponibles. ¿Se entiende? Son dos controles. Entonces, en un determinado momento, yo puedo tener que mi cuerpo de agua puede pasar que las algas del fitoplancton estén controladas según un mecanismo bottom-up, es decir, tener poco fitoplancton en el cuerpo de agua porque hay pocos nutrientes, ¿sí? Entonces esto sería un control bottom-up, es decir, están controladas de abajo hacia arriba.
por la disponibilidad de nutrientes. Y como tengo poco fitoplancton, también voy a tener poco de lo otro. Ahora, puede ser que yo en un cuerpo de agua, en un momento dado, tenga poco fitoplancton, pero no porque haya pocos nutrientes, sino porque se las están comiendo a las algas. Entonces tengo un control de arriba hacia abajo, ¿sí? Tengo un control top-down. Estos dos controles, el bottom-up y el top-down, coexisten en la naturaleza. En algún momento puede ser que un sistema esté controlado de abajo hacia arriba, y en otro momento puede ser que prevalezca el control de tipo top-down. No son excluyentes, ¿sí? Entonces, en el control top-down, que es este que vimos acá, se da un concepto que es el concepto de la cascada, de la idea, en la idea del control top-down, que fluye, digamos, desde arriba hacia abajo, se da un concepto que se denomina cascada trófica, porque es que como que el control va desde arriba hacia abajo en forma de cascada, ¿sí? Entonces yo tengo, por ejemplo, supónganse, si aumenta la biomasa de piscívoros, que lo habíamos visto acá, tengo mayor cantidad de piscívoros, ¿sí? En el eje de las X voy a tener una disminución de los planctívoros, que son estos peces de los cuales se alimentan los piscívoros. Estos son predadores tope, entonces disminuyen los planctívoros, que se alimentan de zooplancton, el zooplancton aumenta y el fitoplancton baja, ¿sí? Entonces es como que hay una... este control top-down se traspasa en la cadena trófica desde arriba hacia abajo en forma de cascada. ¿Se entiende? Y por otro lado, se ve que la productividad, que está dada por estas líneas punteadas, es máxima en general a un valor medio de la biomasa de los predadores. Esto se usa mucho para los manejos de las cadenas tróficas. Es decir, si yo tengo los predadores, por ejemplo los piscívoros, que predan sobre los planctívoros, a veces es conveniente tener una biomasa intermedia de piscívoros que controle a los planctívoros, porque de esa manera también disminuye el tamaño poblacional de los planctívoros y eso hace que disminuya la competencia intraespecífica y los favorece, digamos. Entonces da una mayor productividad, se reproducen más, entonces se obtiene una mayor productividad en los niveles intermedios de la biomasa de los predadores, ¿sí? Entonces, estos modelos en cascadas tróficas y de cargas de nutrientes, como les expliqué, no son contradictorios, o sea, pueden ser complementarios, ¿sí? Porque en realidad lo que ocurre es que la productividad potencial, lo que yo tengo, lo que puedo tener en mi lago de peces, por ejemplo, o de zooplancton o de fitoplancton, lo potencial, lo que yo puedo llegar a tener, sí depende del suministro de nutrientes. Obviamente, si yo tengo muy pocos nutrientes en mi lago, es un lago muy, muy pobre de nutrientes, bueno, voy a tener poco fitoplancton, voy a tener poco zooplancton y pocos peces quizás. Aunque también influye la cadena microbiana, ¿no es cierto? Pero, digamos, en términos generales podemos decir que es un lago poco productivo. Ahora, la productividad real, en un momento dado, depende de cómo se reciclan estos nutrientes, que puede ser que en algún momento no estén biodisponibles, porque los está usando el fitoplancton activamente, y también depende de la transferencia entre poblaciones que tienen distintas tasas de crecimiento. Entonces, esto de los mecanismos top-down y bottom-up pueden actuar las dos, digamos, ambos mecanismos. Entonces, por otro lado, hay otra cosa que es importante y que quiero que tengan en cuenta, es que cuando el zooplancton está predando sobre el fitoplancton, se está alimentando activamente, ¿se acuerdan esos gráficos que yo les había mostrado donde teníamos un crecimiento de fitoplancton y desfasado en el tiempo el crecimiento del zooplancton?
Bueno, ese zooplancton, cuando tiene mucho alimento, se alimenta del fitoplancton, y los productos de excreción del zooplancton, cuando está creciendo, favorecen el reciclado de nutrientes. Entonces, muchas veces el zooplancton se alimenta de las algas, libera sustancias al agua y repone nutrientes que pueden ser aprovechados por aquellas algas que son menos predadas. No sé si se entiende. Por ejemplo, algas más grandes. Yo tengo en mi comunidad algas más chiquititas que son las que están siendo comidas. Entonces, hay un déficit de nutrientes inorgánicos porque el fitoplancton lo está consumiendo, entonces yo tengo un pico de fitoplancton, y ese fitoplancton está siendo comido también por el zooplancton que empieza a crecer. Bueno, en el crecimiento, en el proceso, digamos, de multiplicación que tiene el zooplancton, ¿sí? Y en el mecanismo que se da de predación, también hay liberación de nutrientes al agua que pueden ser entonces aprovechados por otras algas. Eso se da en los momentos en que hay predación. Ya vamos a volver sobre esto. Bueno, en este gráfico lo que nosotros tenemos es un modelo conceptual de cascadas tróficas, de lo que veníamos viendo, en un sistema que tiene, supónganse, nutrientes limitantes, y tenemos 4 niveles tróficos. Tenemos los peces piscívoros, los peces planctívoros, el zooplancton herbívoro y el fitoplancton. Y tenemos 3 grupos funcionales dentro del fitoplancton. Entonces tenemos, acá tenemos los nutrientes que son consumidos que son incorporados, mejor dicho, por el fitoplancton, que serían siendo, digamos, incorporados por las algas más chicas, que serían las del nanoplancton, luego también por algas comestibles de fitoplancton de red. Net fitoplancton sería ese tamaño que queda en la red de fitoplancton, es decir, el microfitoplancton, pero dentro del microfitoplancton, el que es comestible, es decir, son algas más grandes que estas, pero todavía comestibles, ¿sí? Y también es captado, estos nutrientes son captados por otras algas que no se las come nadie, ya sea son grandes, tienen espinas, tienen toxinas, entonces son no comestibles, fitoplancton no comestible. Acá tenemos 2 fracciones de tamaño, más chico, más grande, pero las 2 son comestibles. Bueno, dependiendo del tamaño, las más chiquititas van a ser comidas, por ejemplo, por los rotíferos, por el zooplancton más pequeño, digamos por los crustáceos, perdón, más pequeños, y algunas también por los crustáceos más grandes. Mientras que las más grandes, esto fíjense porque después vamos a volver sobre esto, las más grandes son tomadas, por ejemplo, por los crustáceos más grandes. Por esto que les dije anteriormente, que el tamaño, o el tamaño de la comida que pueden comer, tiene relación con el tamaño del predador, ¿no? Entonces los más grandes pueden comer cosas más grandes. Esto de net fitoplancton es el fitoplancton de red, es decir, el microfitoplancton, el que mide más de 20 micrones. Bueno, a su vez, los rotíferos y los crustáceos más pequeños son comidos por invertebrados planctívoros que también se encuentran en el cuerpo de agua, que pueden estar asociados, por ejemplo, a la vegetación acuática, y los vertebrados planctívoros, que son estos peces planctívoros, van a comer, en general son predadores visuales, se los comenté la vez pasada, que comen crustáceos más grandes porque los ven, entonces comen, por ejemplo, cladóceros o comen copépodos, y también se alimentan de invertebrados planctívoros que están en el cuerpo de agua. Y estos peces son comidos por otros peces predadores tope que son piscívoros. Entonces, en este efecto en cascada, otra de las cosas que tenemos que saber es que existe un tiempo de retardo en la propagación del efecto en cascada desde un nivel superior a un nivel inferior. Así como existía un tiempo de retardo entre que crece el fitoplancton y después se ve el pico de zoo, cuando tiene una buena disponibilidad de alimento,
desfasado en el tiempo, aumenta el zooplancton, un poco desfasado en el tiempo. Lo mismo ocurre en los efectos en cascada. Existe un tiempo de retardo en la propagación del efecto en cascada, ¿sí? Entonces, supónganse que nosotros tenemos la línea llena de este gráfico, es un año de gran abundancia de piscívoros, mientras que la línea punteada es un año donde ocurre muerte invernal por bajas temperaturas de los peces piscívoros. Entonces, ¿qué pasa? Ese año donde bajan los piscívoros, ¿sí? Se mueren los peces, esto es el tiempo, entonces los peces planctívoros, que eran las presas de estos peces piscívoros, pueden aumentar, pero fíjense que aumentan desfasados en el tiempo. Vamos a mirar solamente esto. Y los herbívoros grandes, que sería ese zooplancton grande, al tener, digamos, mayor cantidad de predadores, que son estos peces planctívoros, disminuyen los herbívoros, el zooplancton herbívoro. ¿Entienden? O sea, hay un efecto en cascada, pero siempre como desfasado en el tiempo. Ahora bien, esto un poco se los expliqué la clase pasada con un ejemplo de la laguna de Chascomús, que digamos es bastante parecido, si bien en el otro ejemplo teníamos rotíferos, en el ejemplo que les di la clase pasada teníamos rotíferos y teníamos cladóceros, y hacía referencia a la laguna de Chascomús, un invierno donde había habido mortandad de peces, y entonces se habían reproducido mucho las dafnias, ¿se acuerdan? O no eran dafnias, eran otros cladóceros. Y comparábamos con un año en donde no había habido mortandad de peces, donde predominaba en el zooplancton los rotíferos. Bueno, acá es un ejemplo, pero es un experimento. Es un experimento que van a encontrar en los libros, porque es muy, muy famoso, en donde se dan los ejemplos de cascadas tróficas en las tramas microbianas. Y esto ya lo vimos la clase pasada, por eso lo van a entender mejor. Entonces, supónganse que yo tengo en un experimento donde predominan los cladóceros como Daphnia. Entonces, Daphnia, por el tipo de predación que tiene, que se acuerdan que les dije que eran filtradoras, y las partículas grandes medio que las eliminaban, se alimentan de partículas más chiquitas que quedan en esa corriente alimenticia, ¿no?, entre los apéndices 3 y 4, y que bueno, que eso es lo que incorporan, mientras que eliminan lo más grande. Entonces, Daphnia se alimenta más de nanoflagelados heterotróficos, que son más chiquititos, que de ciliados, por eso la flecha es más gruesa. La predación de estos es mayor sobre estas. Y los nanoflagelados heterotróficos son los principales predadores sobre las bacterias, ¿sí? Entonces, los ciliados también se alimentan de bacterias, pero estos son más, digamos, son más importantes. Entonces, las bacterias, cuando los nanoflagelados disminuyen, se ven como liberadas de la predación. Y entonces, si nosotros miramos una muestra de bacterioplancton, vamos a ver que las bacterias están dispersas, porque no necesitan agruparse porque los predadores han disminuido. Entonces no necesitan protegerse tanto de la predación. Acá en esta barra tenemos bacterias comestibles y bacterias resistentes, que serían las que forman como microcolonias, filamentos, más resistentes a la predación. Entonces acá tenemos una mayor proporción de bacterias solitarias que son más comestibles. En el otro experimento, ¿sí?, tenemos la dominancia de copépodos, y estos copépodos en realidad se alimentan más sobre ciliados, prefieren organismos más grandes, son consumidores primarios. Entonces, fíjense que predan más sobre los ciliados son los principales predadores de los nanoflagelados heterotróficos, entonces como los ciliados disminuyen, los nanoflagelados aumentan mucho. Y al aumentar mucho los nanoflagelados, la presión de predación sobre las bacterias es muy fuerte. Entonces, fíjense que las bacterias tienden a protegerse, formando
microcolonias, grupitos o filamentos. Es decir, aumenta la proporción de bacterias en formas resistentes a la predación. Y esto es un experimento muy famoso, que son los experimentos de Jürgens, que fueron después reproducidos por muchos investigadores, ¿no? O sea, estos fueron los primeros, pero después se hicieron experimentos de este tipo, o por ejemplo el caso que les mostré del trabajo de Paulina en la laguna de Chascomús, que es análogo, ¿no es cierto?, lo que pasa. Entonces, estos efectos en cascada, si bien no son tan marcados como ocurren en la cadena clásica, en la trama trófica clásica, que son súper marcados, también ocurren a nivel de la trama trófica microbiana, ¿sí? O sea, también se observan. ¿Se entendió el ejemplo? Sí, se entiende. Bien. Entonces, por otro lado, entonces, hablamos que el tamaño del predador guarda relación con el tamaño de la presa, y entonces el tamaño corporal juega un papel muy importante que afecta también los efectos en cascada. Este es un trabajo de la tesis doctoral de Rodrigo Sinistro, que trabaja en nuestro laboratorio y que publicamos nosotros en 2008, donde se compara qué pasa. Vamos a analizar solamente un aspecto, ¿no? No nos vamos a meter con todo porque no es el objetivo de analizar mecanismos bottom-up y top-down, que también son parte de este trabajo. Acá solamente lo que les quiero explicar es el tema del tamaño. Nosotros sabemos que, ¿se acuerdan la clase pasada que habíamos visto que los copépodos pasan por distintos estadios y cuando, bueno, se produce la fecundación, se produce la formación de los huevos, después salen las larvas naupli, y después, digamos, esas larvas pasan por distintos estadios de copepoditos hasta que llegan adultos. Entonces, en el momento en que nosotros estamos teniendo en el lago larvas, las larvas naupli, las larvas van a poder comer, por su tamaño pequeñito, cosas más chiquitas que los adultos. Cuando están los adultos van a poder comer cosas más grandes. Y lo mismo si tenemos cladóceros que son adultos o cladóceros bebés, que no son larvas, pero son cladóceros chiquititos, los más grandes van a poder consumir cosas más grandes. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, copépodos, simplemente para darles un ejemplo, ¿no? Acá es el tamaño corporal, y acá están los distintos niveles tróficos, en este eje. Entonces, por ejemplo, supónganse que yo tengo un efecto en cascada, ¿no? Los copépodos grandes, adultos, van a poder comerse rotíferos, ¿sí? Van a poder comerse los ciliados incluso más grandes, van a poder comer algas más grandes también, ¿sí? Van a poder comer todo lo más grande. Mientras que si yo tengo en el cuerpo de agua, en un momento dado, un predominio de larvas naupli, bueno, si son larvitas van a poder comer solo lo más pequeño, o sea, rotíferos chiquitos, ciliados chiquitos, nanoflagelados, o algas más chiquitas y no algas más grandes. Entonces, a lo largo del ciclo de vida, también, según como sea, digamos, si son adultos o si son larvas, van a poder controlar un espectro de tamaño de sus alimentos. ¿Está bien? Bueno, después, por supuesto, nosotros nos estamos refiriendo siempre a la trama trófica pelágica, pero hay otros componentes de las tramas tróficas acuáticas continentales. Esto, por ejemplo, lo van a ver con Aide cuando vean las comunidades sésiles. Nosotros también tenemos en la zona litoral, tenemos plantas acuáticas, arraigadas emergentes, arraigadas con láminas flotantes, sumergidas, y sobre esas plantas, digamos, todo esto lo llamamos macrófitas, y sobre esas plantas crece una comunidad que vamos a llamar perifiton, que está formada por organismos tanto productores como consumidores. Entonces, los peces también
no solamente, muchos peces no solamente se alimentan de zooplancton, sino que estas tramas tróficas son bastante más complicadas y pueden alimentarse de cosas de la zona litoral también. ¿Sí? En una de las diapositivas que yo les había mostrado anteriormente, vamos a ir más atrás, acá, habíamos visto que los peces planctívoros se pueden alimentar de zooplancton, pero también se pueden alimentar de invertebrados planctívoros que, digamos, están asociados, supónganse, a las plantas, ¿no es cierto? Entonces, no es que sea todo tan sencillo, digamos, tan lineal, sino que no son cadenas tróficas, sino que son tramas tróficas. Entonces, bueno, obviamente hay peces que se alimentan de otras cosas también, que son por ahí omnívoros, o que también cambian la dieta a lo largo del ciclo de vida, ¿eh? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y además hay cascadas tróficas que ligan a los ambientes acuáticos y a los ambientes terrestres. Por ejemplo, hay peces, es decir, por ejemplo, las libélulas ponen las larvas de estos insectos, son acuáticas, ¿no? Y hay muchos peces que se alimentan de estas larvas. Entonces, si hay una gran predación sobre estas larvas, obviamente va a disminuir la cantidad de adultos de libélulas. Y a su vez, las libélulas estas son predadores sobre insectos polinizadores que polinizan las plantas. Entonces, si digamos, la cantidad por ejemplo, de libélulas que yo tenga, supónganse que si yo tengo que disminuyen estos peces, y entonces voy a tener más larvas de libélulas, voy a tener más adultos, y si tengo más adultos de libélulas, voy a tener menos abejas, por ejemplo, menos polinizadores, distintos insectos polinizadores, y entonces voy a tener menos polinización, ¿no? O sea, va a afectar a nivel de las plantas. Al revés, si yo tengo, por ejemplo, muchos peces de estos que se alimentan de larvas, disminuyen las libélulas y aumentan los polinizadores. Es decir, que esto es siempre un ejemplo que se da a nivel de tramas tróficas, donde vemos que también puede haber una interacción con los sistemas terrestres circundantes, con organismos de los sistemas terrestres. Bueno, para analizar las interacciones en las tramas tróficas, en general se usan distintas metodologías, pero se recurre mucho a experimentos, como ese experimento que les mostraba de Jürgens, de la trama trófica microbiana, donde él hizo experimentos con copépodos y con dafnias, por ejemplo, ¿no? Haciendo distintas combinaciones en el laboratorio. Pero entonces se pueden hacer los experimentos en clausuras, donde uno pone a prueba distintos tratamientos controlados, y pueden hacerse tanto en el laboratorio como in situ, como en los mismos cuerpos de agua. Se trabaja, por ejemplo, con mesocosmos, que son ya a nivel, digamos, como con muchos litros de agua, o incluso pueden ser incluso pequeños lagos experimentales, o clausuras dentro de lagos, o también microcosmos que son mucho más chiquititos, ¿no? Que son frascos, por ejemplo, que se pueden hacer en el laboratorio, aunque también en el campo. Y esto va a depender del tiempo del experimento, es decir, por ejemplo, los de los microcosmos en general son experimentos cortos, de pocos días, mientras que los mesocosmos se pueden hacer a veces estudios estudios de muchas semanas, de meses, y también depende de las fracciones de tamaño que se quieran estudiar. Por ejemplo, obviamente si yo quiero estudiar cuestiones de cascadas tróficas con peces, no voy a poder, en general con microcosmos, que son muy pequeñitos, no voy a poder. Entonces voy a tener que usar mesocosmos, ¿no? Pero por ahí para hacer estudios en la cadena trófica microbiana, en la trama trófica microbiana, puedo trabajar con microcosmos. Entonces depende de las fracciones de tamaño y del tiempo del experimento. Y les voy a mostrar algunos ejemplos de experimentos que hemos hecho nosotros. Este, por ejemplo, es en una trama trófica muy simple, que es en lagos antárticos, que nosotros estudiamos un lago, que lo estudiamos muchos años, que tiene una trama trófica relativamente sencilla. Tenemos el fondo del lago, con la comunidad bentónica,
que vive en el fondo del lago, donde hay piedras y viven lo que se llaman los microbial mats, que son como matas con algas filamentosas, y hay bacterias, protozoos, también pequeños invertebrados. Y después tenemos toda lo que sería la trama trófica pelágica, que es muy simple porque no tenemos peces en esta trama trófica. O sea, el predador tope es el zooplancton, en este caso. Son zooplancton grande, que son calanoideos. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos el bacterioplancton y el picofitoplancton, que son chiquititas, que son comidas por los nanoflagelados y por especies del fitoplancton que son fagotróficas, que son estas, por ejemplo, crisofíceas, que se pueden alimentar de estas chiquititas, y estos son comidos por los ciliados, y los ciliados por estos copépodos. Estos copépodos se alimentan de fitoplancton, se alimentan de ciliados y se alimentan de nanoflagelados, de las tres cosas, ¿no? O por lo menos eso era lo que nosotros creíamos. Entonces hicimos experimentos para ver realmente de qué se alimentaban estos bichos. Pero no nos olvidemos que es un copépodo, y el copépodo pasa por distintos estadios. Entonces lo que hicimos, lo que nos centramos es en ver cómo era la predación de este copépodo, del impacto de predación de este copépodo que se llama Becquela popei, sobre el fitoplancton. Nos interesaba ver en este lago antártico. Y esto fue un estudio de un tesista de licenciatura en nuestro laboratorio, que después publicamos el trabajo. Y fue un experimento muy lindo, y nosotros planteamos estas tres hipótesis, ¿no? Que Becquela popei, que es este calanoideo, ejercía un efecto de predación muy significativo sobre las algas más grandes, es decir, las de más de 2 micrones, es decir, el nanoplancton y el microfitoplancton, mientras que por ser, digamos, copépodos, no iban a predar sobre el picoplancton. Estas eran nuestras hipótesis. O sea, las algas más chiquititas no iban a ser predadas. Y a su vez, por ser estos copépodos, iban a predar también sobre organismos del bentos, es decir, sobre estos organismos animales y algas que vivían en el bentos, que también pueden ser una fuente de alimento. Entonces, bueno, eso fueron nuestras hipótesis, y armamos distintos, y acá sí trabajamos con microcosmos, que los pusimos con un dispositivo, con un flotador, en el lago directamente, con frascos, e hicimos distintos tratamientos, ¿no? Pero para ello tuvimos que dividir a los copépodos en dos grupos de tamaño, en dos fracciones. El grupo A, que eran los chiquititos, digamos, los tamaños. Ya recién les dije que el tamaño corporal juega un papel muy importante también sobre lo que predan, ¿no? Entonces, en este grupo A incluimos a las larvas, a todas las larvas Naupli, independientemente de su tamaño, de su desarrollo, porque hay distintos estadios también, a los copepoditos 1, a los copepoditos 2 y a los copepoditos 3, es decir, los chiquititos. Y en el grupo B pusimos a los copepoditos 4, que ya son más grandes, a los copepoditos 5 y a los adultos, es decir, a los más grandes. Entonces armamos los distintos tratamientos, ¿no? En el primer tratamiento colocamos el fitoplancton, y colocamos solamente a los grandes, a los bichos grandes del grupo B, ¿sí? Entonces teníamos las algas más grandes, las algas más chicas y el zooplancton grande. En el otro tratamiento solamente el grupo A, ¿sí? En este tratamiento le colocábamos una piedra junto con también con algas bentónicas y con organismos del bentos, y los organismos del tamaño del grupo A. Perdón, del grupo B, estaba señalando mal. El grupo B es el más grande, el grupo A es el más chiquitito, o sea que este es el B, este es el A. Acá teníamos el B más los organismos del epilitón, o sea, de las piedras, y acá teníamos los chiquititos más el epilitón. Y un control que era solamente fitoplancton, ¿sí? Que no tenía predadores. Entonces, fuimos estudiando durante varios días, 4 días, se sacaban muestras de estos frasquitos y se veía
cuántas algas de cada uno de estos fracciones de tamaño había, comparándolas con el control, de las algas grandes y de las algas chiquititas. Entonces, lo que se observó es que disminuyeron mucho las algas mayores a 2 micrones en los tratamientos que contenían copépodos, tanto los del grupo A como los del grupo B con respecto al control. Es decir, que acá, si comparábamos, hicimos ANOVAs, ¿no? Análisis estadísticos, tanto en las que tenían estos como las que tenían estos, en todas tenían el Piliton también, disminuyeron las algas más grandes, las de más de 2 micrones. Mientras que sobre el picoplancton no fue significativo, es decir, que no se alimentaban. Y por otro lado, ¿cómo vimos si comían o no comían estas algas? Esto es más difícil, ¿no? Porque ¿cómo controlábamos eso? Bueno, eso simplemente con contenidos estomacales. Y vimos que el 83% de los copépodos del grupo B, es decir, de los grandes, se alimentaban también de partículas grandes del fondo. Es decir, eso lo veíamos en los contenidos estomacales. Entonces, las conclusiones de este trabajo que se hizo con experimentos, digamos... ¿Sí? ¿Me preguntaban algo? ¿Hola? No, fue acá en casa. Ah, perdón. Entonces, la conclusión de este trabajo fue que los copépodos de ambos tamaños predaban significativamente sobre las algas de más de 2 micrones, no predaban sobre el picoplancton, y los estadios más grandes también tenían otra fuente de alimento que eran los organismos del bentos, ¿sí? Entonces, fíjense, esto es un experimento sencillo en microcosmos. Este es otro experimento que hicimos con otro de los chicos, que es Rodrigo, justamente que se los comenté antes, que hizo su tesis, y estos son mesocosmos que pusimos en una laguna, en Otamendi, donde hicimos estos flotadores y colocábamos por triplicado bolsas con tratamientos con y sin zooplancton, para ver el efecto del zooplancton sobre el fitoplancton. Entonces, ¿qué hicimos? Estas bolsas, ¿no?, que estaban cerradas, que se dejaron durante unos 15 días, a 3 se les sacó todo el zooplancton con una red de zooplancton. O sea, filtramos el agua, sacamos el zooplancton y la llenamos con agua sin zooplancton. Y en el otro le colocamos el zooplancton. O sea, la misma agua que no tenía zooplancton la pusimos, pero además después le agregamos zooplancton, ¿sí? Entonces hubo 3 réplicas con zooplancton, 3 réplicas sin zooplancton. Entonces, bueno, lo estudiamos a lo largo del tiempo también, los tratamientos sin zoo y con zoo, y lo que vimos, bueno, medimos la clorofila A como un proxy del fitoplancton, y vimos que, digamos, a partir del tiempo 3, ya, esto era, no me acuerdo si eran 15 días, sí, me parece que eran 2 semanas, ya empezamos a ver que en el tratamiento sin zooplancton aumentaba la clorofila. Y al tiempo 4 las diferencias eran significativas. Es decir que el tratamiento que no tenía zooplancton tenía más clorofila porque tenía más fito, porque las algas no se las estaban comiendo. Y una cosa interesante fue comparar entre las algas chicas y las algas más grandes, ¿no? Fíjense que las algas más chicas, las de menos de 30, hubo diferencias entre el tratamiento sin zooplancton y el con zooplancton, ya a partir del día, ya desde antes, digamos, desde el tiempo 3, veíamos que había más algas chicas en el tratamiento sin zooplancton, mientras que había disminuido en el tratamiento con zooplancton, ¿no? Mientras que las algas grandes, hasta el tiempo 3 no se las comieron. Fíjense que los dos tratamientos, tanto con o sin zooplancton, son iguales. No hay diferencias significativas. Recién, al tiempo 4, empezamos a ver diferencias significativas. Y esto, ¿cómo lo interpretamos nosotros? Lo empezamos a ver lo siguiente. Si nosotros comparamos el T0, o sea, el momento que pusimos el experimento, cuando lo iniciamos, digamos, nosotros dijimos, bueno, el experimento sin zooplancton, T0, miramos, no había zooplancton.
pero probablemente había huevitos que tienen un tamaño más chiquito que pueden eclosionar después, que pasan a la red, porque la red con la cual nosotros sacamos el zooplancton es una red de zooplancton de 55 micras, pero los huevos miden menos. Entonces, y no podíamos usar una red más chica porque íbamos a sacar todo el fitoplancton, ¿no? Entonces, bueno, obviamente a lo mejor quedaron huevos. Entonces, ¿qué pasa? Que en el tratamiento sin zooplancton al tiempo final, vimos que aparecían algunos del zooplancton. Vimos larvas naupli y vimos algunos copepoditos. Entonces, fíjense que obviamente se habían desarrollado, ¿sí? En el tratamiento con zooplancton, ¿sí? Veíamos que ya, digamos, al tiempo 4, digamos, muchas ya pasaban a los estadios adultos, entonces, fíjense que lo que pasó es que los estadios adultos de los copépodos, por ejemplo, pueden predar sobre las algas más grandes, y por lo tanto, entonces, alimentarse de algas más grandes que al principio no se podían alimentar. Recién cuando adquirieron un tamaño corporal más grande, ¿no? Entonces, esto mostraba que a lo largo del tiempo hubo un cambio en el tamaño que permitió, digamos, en el caso del tratamiento con zooplancton, que organismos más grandes predaran incluso sobre las algas mayores a 30, que de todos modos eran algas palatables, eran algas que se podían comer. Y después hicimos también otro experimento combinando controles top-down y bottom-up, y en el cual ahí se agregó, digamos, sedimento, o sea, un control. En el control se puso fitoplancton, zooplancton, en otro tratamiento donde se le agregó sedimento del lago, un sedimento rico en nutrientes, que se lo colocó en unas bolsitas de diálisis, y también se hicieron en esos mesocosmos, y este solamente tenía nutrientes, porque era con sedimentos, para ver el control bottom-up. Después otro tratamiento era solo con peces planctívoros que se alimentaban de zooplancton, para ver el control top-down, es decir, de arriba hacia abajo, y este otro tratamiento que tenía las dos cosas, los peces planctívoros y digamos, los sedimentos que aportaban nutrientes. Esto es para estudiar, muchos experimentos combinan, esto lo van a ver en el seminario, combinan un efecto top-down y bottom-up, ¿sí? Para ver el efecto de los nutrientes y el efecto en cascada. Entonces, no voy a entrar en detalle sobre los resultados de este trabajo, que es bastante complejo, y que además vamos a tener un seminario sobre algunos papers específicos. Pero sí les quiero mostrar que en los tratamientos sin peces, que eran estos dos, ¿sí? Porque acá lo que tenemos es control, el rojo es predación, el verde es sedimento solo, y el amarillo es sedimento más predación. Bueno, comparando los dos tratamientos que no tienen peces, que serían el control y el de sedimentos nada más, y comparando los que tenían peces, que era el control de predación y el control de sedimento, vemos que la cantidad de zooplancton fue mucho mayor, ¿sí? O sea que los peces estaban ejerciendo un control de predación muy fuerte sobre el zooplancton. ¿Está bien? Así que bueno, eso es lo que les quería mostrar. Tanto en el caso de los copépodos como en el caso de los cladóceros. Esto es para los cladóceros, esto es para los copépodos. Y en este experimento lo que se vio más es justamente el efecto del control top-down, más que el control bottom-up. Bueno, y esto permitió, con todos estos experimentos, se permitió de alguna manera rearmar
lo que es la estructura de la trama trófica de este humedal. Fíjense que para poder hacer estas cosas se requieren una cantidad de experimentos muy grandes para analizar distintas partes de toda esta trama trófica, ¿sí? Esta es una manera de estudiarlo, mediante experimentos. Después también, para hacer estudios de ecología trófica, se aplican los isótopos estables. Ustedes saben, deben de saber de química, que los isótopos son formas diferentes de un mismo elemento químico que difieren en el número de neutrones presentes en el núcleo, ¿no? Y por lo tanto también en la masa. Y estos isótopos pueden ser estables o inestables, que serían los radioactivos, pero para los estudios de ecología trófica se utilizan los estables. Entonces, esta técnica de isótopos estables permite identificar los flujos de energía entre, por un lado, analizar la estructura trófica, ver de qué se están alimentando los distintos compartimentos. Y por otro lado también ver flujos de energía entre los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos adyacentes. Es decir, también se usan para hacer estudios de ecología trófica que linkean a los sistemas terrestres con los sistemas acuáticos. Para estos estudios de ecología trófica se utilizan dos isótopos estables, que son los isótopos estables del carbono, que es el carbono liviano 12 y el pesado 13, y los del nitrógeno, que son el nitrógeno 14 y el nitrógeno 15. Y la abundancia natural isotópica, ¿sí?, se expresa en una escala que se llama escala delta, que lo que representa esta escala de delta es una desviación en por mil, ¿sí?, de una composición isotópica de una muestra dada, puede ser una muestra de zooplancton, una muestra de bentos, una muestra de fitoplancton, una muestra de plantas acuáticas, respecto a un estándar internacional que está aceptado. Esto es un estándar en donde ya está, digamos, está estandarizado la relación, por ejemplo, entre carbono 12 y carbono 13, y la relación entre carbono 14 y carbono 15, que en realidad viene de estudios geológicos, ¿sí? O sea, entonces hay una relación que es un estándar que se utiliza como patrón, ¿sí? Y que viene, digamos, de, estos estudios vienen de la geología, porque fueron muy aplicados en estudios de paleo. Entonces se utiliza ese estándar como modelo, y se ve la desviación con respecto a ese estándar. Entonces, se utiliza la siguiente ecuación, donde ese delta, que sería la abundancia natural isotópica, es igual a la relación, ¿no? O sea, X es el elemento siempre en su forma más pesada. Por ejemplo, carbono 13 o nitrógeno 15. Y R es la relación entre el isótopo pesado sobre el liviano, de la muestra menos el estándar dividido la del estándar, que el estándar es esto que ya lo sabemos, por 1000. Entonces, bueno, estas relaciones isotópicas de distintas cosas, que uno puede tomar muestras de peces, de plantas, de zooplancton, etc., se miden estas relaciones isotópicas en un espectrómetro de masas. No es tan sencillo, o sea, esto daría como para toda una clase, ¿no es cierto? Pero digamos que la composición isotópica de carbono 13 en los tejidos de los organismos va a estar determinada principalmente por la composición isotópica de las fuentes del alimento, o sea, de lo que comen. Y los valores de nitrógeno 15 van a mostrar, o sea, a lo largo del tiempo muestran un enriquecimiento en el organismo respecto a su dieta, porque se debe principalmente a los fraccionamientos que se producen, ¿sí?, en los procesos de desaminación y transaminación, que resultan esos procesos, ¿sí?, como los que se dan en los productos de excreción, en que se libera el isótopo más liviano. Entonces, el organismo, a medida que subimos en la trama trófica, se va enriqueciendo, es decir, como se acumula la forma más pesada. Entonces, este nitrógeno 15, digamos, la relación, esta relación isotópica 15, nos permite analizar también la posición trófica, ¿sí?
muy simplificadamente, ¿sí? Este es el diagrama conceptual del enriquecimiento trófico de carbono 13 y de nitrógeno 15 en por mil, comparando productores primarios, consumidores primarios y secundarios, ¿no?, para un sistema costero, en un lago. Entonces, donde vemos que es más chico para los productores primarios y va aumentando para los consumidores primarios y los consumidores secundarios. Estos signos negativos que se ven acá es porque, como les dije, es en relación a un estándar, ¿sí? Entonces por eso da signos negativos, pero estos son valores más chicos, porque son valores, menos 22 es más chico que menos 15, obviamente. Entonces, esta es la posición. Entonces, la combinación de estas dos cosas, de estos isótopos estables, utilizando el carbono y el nitrógeno, me permite analizar un poco de qué se estaba alimentando y, digamos, su posición trófica, en la trama trófica, y hacer estudios de tramas tróficas. Esto se utiliza muchísimo hoy día. Bueno, ahora lo que vamos a ver es que estos conceptos de bottom-up y top-down que estuvimos viendo en la clase son muy aplicables en limnología cuando se quiere manejar un cuerpo de agua, se lo quiere restaurar, por ejemplo, ¿sí? Porque, bueno, intervienen en lo que se llama, o sea, uno puede utilizar estos conceptos de mecanismos bottom-up y top-down en la biomanipulación de sistemas acuáticos. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, a ver, un concepto que todavía no vimos, algunas cuestiones de eutroficación, pero cuando un cuerpo de agua, en un cuerpo de agua aumenta el contenido de nutrientes, por ejemplo, tenemos un cuerpo de agua muy afectado por, no sé, por la agricultura, en una zona agrícola-ganadera donde ingresan nutrientes, entonces ese cuerpo de agua se va eutroficando. Si ese cuerpo de agua se va eutroficando, ¿qué es lo que va a crecer? Si yo tengo más nutrientes, ¿qué es lo que crece? Les pregunto. El fito. El Y el fitoplancton. zoo después. Exactamente, y después entonces va a crecer más el zoo, después van a crecer más los peces, etc. Entonces yo voy a tener un control que hace que yo tenga muchos nutrientes, voy a tener mucho fitoplancton, voy a tener zooplancton, voy a tener peces, ¿sí? Pero en algún momento yo puedo tener que ese cuerpo de agua se ha eutroficado tanto que comienza a estar verde y comienzan a producirse floraciones, algunas pueden ser tóxicas, entonces yo lo que quiero hacer es restaurar ese cuerpo de agua. Entonces, ¿de qué mecanismos tengo yo para que si yo quiero restaurarlo y quiero que el cuerpo de agua deje de estar verde, ¿no?, esté mejor, lo que yo quiero es disminuir esto, el fitoplancton, que es lo que está creciendo mucho. Y que a veces cuando crece mucho hay algunas especies que son las que crecen más, y que son las que producen floraciones. Entonces, esto, en la restauración de los lagos eutroficados, yo lo que quiero es disminuir esto. Si yo quiero disminuir esto, tengo dos vías, mediante el control bottom-up y mediante el control top-down. Mediante el control bottom-up es disminuyendo los nutrientes, es decir, reducir la cantidad de nutrientes que ingresan. Pero a veces pasa que, como vamos a ver en la clase mucho más adelante, en la clase de restauración, hay nutrientes que están acumulados en el fondo y que no es tan fácil eliminarlos, ¿sí? Porque puedo yo decir, bueno, en este cuerpo de agua que estaba recibiendo un desecho cloacal, pongo una planta de tratamiento y trato de que ya no ingrese tanto fósforo, tanto nitrógeno, y bueno, disminuye la cantidad de nutrientes que ingresa. Ahora bien, pero puedo tener un montón de nutrientes acumulados en los sedimentos que se siguen liberando. Entonces a veces no es tan fácil. Y también entonces yo puedo ir de arriba para abajo, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que aumento estos peces, que son los peces piscívoros, entonces van a disminuir los peces planctívoros, va a aumentar el zooplancton y va a disminuir el fitoplancton. Es decir, que esto sería a través de un control top-down, ¿sí? O sea, o de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y bueno, estos son como con pelotitas lo mismo, ¿no es cierto? O sea, el efecto deseado
es bajar la biomasa de fitoplancton, que es esta pelota verde, ¿sí? Entonces ya sea, y esto es el zooplancton. Si yo tengo poquito zooplancton, que encima, si yo tengo mucho fitoplancton, muchas algas son grandes a veces, y ni siquiera el pobre zooplancton no puede predar sobre esas algas que son a veces algunas no palatables. Entonces, lo que yo tendría que hacer es reducir la cantidad de peces zooplanctívoros, entonces agregando piscívoros, ¿sí? Pero bueno, eso sería, o también podría pescar más de estos peces, ¿sí? Si yo lo que quiero hacer, supóngase que yo no puedo trabajar con los nutrientes, porque he reducido la cantidad de nutrientes en mi cuerpo de agua, pero sigo teniendo muchos nutrientes en el ambiente. Entonces voy por el lado del control top-down. Entonces, bueno, a ver, yo lo que quiero es que esta pelota grande disminuya. Ya sea, puedo agregar peces piscívoros, entonces esta pelota, que es la pelota de los zooplanctívoros, los peces que se comen al zooplancton, va a reducirse, o puedo pescar más de estos, ¿sí? Eliminar o reducir para lograr que el zooplancton aumente, y de esa manera reducir el fitoplancton, ¿sí? O sea, ya sea agregando piscívoros o reduciendo la cantidad de zooplanctívoros. Esa es la cuestión, dentro de lo que sería el control a través de los peces. Entonces, bueno, esto es la biomanipulación clásica, en general, opta por pescar más de esto, porque agregar un predador tope a veces puede traer unos grandes desequilibrios en el ecosistema. No se olviden que estamos agregando algo que no estaba. O por ahí puede ser que sí, que lo agregue si es un predador tope que estaba y que por sobrepesca ha disminuido, entonces yo sí puedo agregar más peces piscívoros. Pero en general, muchas de las biomanipulaciones van por el lado de aumentar la pesca de estos peces piscívoros, planctívoros. Entonces, hay muchísimos estudios en la bibliografía, y esto sí también lo vamos a ver en otro seminario, que es el seminario de restauración, en donde se ha visto la biomanipulación de lagos basados en el tema este de cambiar la estructura de la trama trófica del lago, como una medida, digamos, de restauración que permite pasar de un estado de eutrofia a un estado un poco más oligotrófico o mesotrófico. Y en general, la remoción de peces planctívoros se ha visto en muchos trabajos que ha logrado un aumento del zooplancton, lo que lleva a un aumento de la predación del zoo sobre el fito, por lo tanto se reduce la biomasa algal, que es lo que nosotros queremos. Y les voy a dar dos trabajos ahora, uno que no es de un ejemplo de biomanipulación, sino es como si fuera, digamos, un estudio, un experimento natural. Y este les va a servir mucho para el seminario, para uno de los trabajos, porque va en el mismo sentido que uno de los trabajos. Este es un trabajo que fue publicado por el grupo de Bariloche. Mariana Reisi, que es la primera autora, y es parte de su tesis, y ella lo que hizo fue analizar el impacto de la introducción de peces en las cadenas tróficas de los lagos de la Patagonia, de la meseta patagónica. Y analizó entonces, para darles un contexto de esto, en la Patagonia, en muchos lagos que no tenían peces, se sembró trucha arcoíris, ¿no? Con un objetivo, digamos, de favorecer la pesca deportiva. Esto en el siglo XX, desde principios del siglo XX incluso se empezó a sembrar la trucha. También se sembraron pejerreyes y truchas nativas, y entonces sabemos que muchos de estos peces pueden alterar la estructura del zooplancton. Entonces comen, por ejemplo, zooplancton grande, y entonces van a alterar la estructura del zooplancton. Entonces, en este trabajo estudiaron 18 lagos
de la zona de la estepa, ¿no? Ubicados en 3 zonas: el área norte, de la zona de Laguna Blanca, el área central del bosque de Notofagus, que es una zona de ecotono entre lo que sería la cordillera y la meseta, la zona de la estepa central y el área sur de la provincia de Santa Cruz. Y ahí muestrearon estos 18 lagos. Los muestrearon en verano entre 2001 y 2004. Entonces, bueno, esto son los resultados de los tamaños corporales, la frecuencia de los distintos tamaños corporales. Acá tenemos el eje de las X, el tamaño corporal, y acá las frecuencias, para los 18 lagos. Y del lado derecho, ¿sí? Acá tenemos todos los lagos que no tenían peces, porque muchos de estos lagos naturalmente carecen de peces. Y en las barras negras tenemos los lagos con peces. Y fíjense que acá, que son todos estos lagos, el espectro de tamaño del zooplancton es menor. O sea, este es el tamaño del zooplancton. Fíjense que se han encontrado, excepto en Cardiel, que se han encontrado algunos de tamaño más grandes. En general, los tamaños que predominan del zooplancton son chiquitos, entonces milímetros. Es decir, que mientras que en los lagos que no tienen peces, en muchos lagos encontramos tamaños más grandes. Entonces, ¿por qué? Porque los peces son predadores visuales. Lo dijimos muchas veces, no me voy a cansar de decirlo porque es importante. Entonces, ¿qué zooplancton comen? Bueno, en general, el tamaño más grande. Entonces, lo que se ha visto es que hay una reducción del tamaño corporal del zooplancton en los lagos en donde se siembran peces planctívoros. Estos peces que yo les comentaba, de las truchas, digamos, en realidad son omnívoros porque a lo largo de su ciclo de vida van comiendo distintas cosas, ¿no? No es lo mismo la larva que ya después los estadios juveniles y los adultos. Pero muchos de los bichos estos se alimentan a lo largo de su ciclo de vida de zooplancton. Entonces, bueno, esto es lo que observaron. Por otro lado, compararon, estos son cladóceros, ¿sí? Y esto es lo mismo, más o menos, tamaño corporal, y estos son los 18 lagos, y vemos que el tamaño corporal de los cladóceros en promedio era menor que en los lagos con peces que en los lagos sin peces. Y por otro lado, esto es un poquito más complicado, pero acá lo que tenemos son los distintos lagos. Acá tenemos el número de especies, acá tenemos el número de especies, fíjense, 4, 1, y acá tenemos los distintos taxones, ¿no? Entonces, y acá tenemos el tamaño corporal. Entonces, acá tenemos el tamaño corporal. Y fíjense que acá tenemos los distintos lagos, y vamos viendo que en los lagos que no tienen peces, aumentan la cantidad de especies que pueden llegar a tener un tamaño corporal más grande. ¿Sí? O sea que esto es, de cada una de estas, bueno, qué tamaños corporales podían llegar. Por ejemplo, Bekela Popeye, y acá tenemos distintos tamaños corporales. Bueno, en los lagos que no tenían peces, tenemos mayor cantidad de especies que llegan a un tamaño corporal más grande. Es todo lo mismo, o sea, estamos diciendo lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, aquellos lagos con peces tienen especies más grandes, porque algunas incluso desaparecen, y dentro de las que están con un tamaño corporal más grande, los que no tienen peces, que los que tienen peces. Y por otro lado, ¿qué pasa con el fitoplancton por un efecto en cascada? En los lagos con peces se vio que aumentaba, ¿sí? En todos estos que tenían peces introducidos, peces exóticos, tenía una mayor proporción de cianobacterias.
Y esto es, bueno, un lago que tenía solo peces nativos, que tenía una introducción de peces pero solo nativos, y estos eran los lagos sin peces. O sea que la introducción de peces favorece, por un lado, que el espectro de tamaño del zooplancton disminuya, y por otro lado, favorece que se desarrolle el fitoplancton por un efecto en cascada, y con una, por ahí, mayor dominancia de cianobacterias. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Sí, chicas? Sí, sí. Sí. Bueno, y en este otro ejemplo, vamos a ver que esto ya es un estudio que se hizo en lagos de Dinamarca, donde se removieron y se vieron los efectos a corto plazo y a largo plazo en 36 lagos que estaban muy eutroficados. Esto es un trabajo que fue publicado en Ecosystems en el año 2008, es un trabajo muy, muy bueno. Y en estos lagos lo que se hizo fue remover, con un objetivo de restauración, y se hicieron comparaciones removiendo menos de 200 kilos de peces por hectárea y más de 200 kilos de peces por hectárea en un periodo de 3 años. ¿Sí? ¿Qué peces se removían? Se removían los peces planctívoros, es decir, los que se alimentan de zooplancton, y las carpas que remueven el fondo. Que los dos grupos de peces son peces que no favorecen una buena calidad del agua. Los zooplanctívoros porque se comen al zooplancton y entonces el fitoplancton se libera, y las carpas porque, bueno, pues remueven el fondo, liberan sedimentos, remueven los sedimentos y liberan nutrientes también. Entonces, lo que se hizo fue pescar. Y entonces lo que se vio es que en los lagos que se removió pocos peces, se observaron respuestas menores, pero en los que la tasa de remoción fue más alta, se vio una respuesta muy, muy buena, tanto en las variables químicas como en las biológicas. Entonces, principalmente la concentración de clorofila A, que es el proxy del fitoplancton, el fósforo total y el nitrógeno total y los sólidos decrecieron entre un 50 y un 70% con respecto a los niveles anteriores a la biomanipulación. Y la biomasa algal, particularmente las cianobacterias, también disminuyó después de la remoción de los peces. Y estos son los resultados, ¿no? Justamente para los lagos en donde se removió más de 200 kilos de peces por hectárea en un periodo de 3 años. Y fíjense que, perdón, acá, bueno, estos son los datos, los puntos de los lagos individuales, y estos son los diagramas box plot con las medianas y los desvíos. Entonces, lo que vemos acá es el SECI, y estos son años, en el eje de las X, años después de la remoción. Es decir, 2 años, 4 años, o sea, lo fueron estudiando a lo largo de 15 años, que era lo que pasaba. Entonces, después de 2 años de la remoción, fíjense que esto es, el nivel 1 es como que no pasó nada, digamos, como que no cambió, ¿no? Entonces, si está por encima es que aumentó, si está por debajo es que disminuyó. Entonces, el SECI, fíjense que vemos que los valores de boxplot, los promedios, están mostrando que aumentaron los valores de SECI, ¿sí? Entonces, el lago se hizo más transparente. Los sólidos suspendidos también. Cuando está negro, quiere decir que las diferencias no son significativas. Cuando es blanco, las barras significan que hay diferencias significativas. La clorofila A, fíjense, disminuyó hasta los 8 años, pero después ya vuelve a estar un poco más arriba y ya las diferencias no son significativas. El fósforo dio una pequeña respuesta significativa a los 2, 4 años, pero no tanto después, porque se seguía liberando de los sedimentos. Y el nitrógeno sí se observó una diferencia más perdurable en el tiempo. Entonces, lo que ellos vieron es que después de unos 10 años había que haber, digamos, se debería aplicar otra vez otra biomanipulación. O sea que había que repetir esto,
¿no es cierto? Porque no era tan sostenible en el tiempo. Pero durante 8 años, por lo menos, se logró que, bueno, 8 o 10 años, que aumentara la transparencia y disminuyera la biomasa de fitoplancton. Estas son otras variables. Esto es el biovolumen, que también disminuyó. Es más variable, digamos, por eso algunas son no significativas. Acá la proporción de cianobacterias claramente disminuyó en los primeros años. Y esta otra quiero mostrarles, es la relación entre zooplancton y clorofila A. Fíjense que es la relación que hay entre el zooplancton y el fitoplancton. La clorofila A como un proxy del fitoplancton. Y entonces tenemos que fue mayor, ¿sí? O sea, teníamos más cantidad de zooplancton por unidad de clorofila. Esta variable es muy importante, la relación zooplancton-clorofila. Para tener un buen control del fitoplancton tenemos que tener una relación relativamente alta de zooplancton sobre clorofila, porque el zooplancton es el que está controlando al fitoplancton. Bueno, y estos fueron los peces que se removieron, ¿no? O sea, los cambios en el stock de peces de las distintas especies que ellos estudiaron. Y otro tipo de biomanipulación sería con el agregado de peces piscívoros. Y este es un ejemplo que aparece en un libro de limnología, que es en un lago, que es el lago Mendota, que es un lago profundo, eutrófico, que está en Estados Unidos, y donde lo que hicieron fue introducir 2 especies de peces piscívoros, que son estos dos, y lo que se ve acá, ay, perdón, me fui. Lo que se ve acá, bueno, esto es que se introdujo el pez, y acá lo que mide acá es la tasa de consumo del zooplancton. Esto es antes de la introducción del pez piscívoro, entonces este pez se comía a los peces planctívoros, obviamente. Entonces disminuyó muchísimo, después de la introducción de estos peces, el consumo del zooplancton. Y la profundidad del disco de Secchi aumentó, es decir, que el lago se hizo más transparente. Entonces, es otro ejemplo de biomanipulación, pero ahora con la incorporación de peces piscívoros, que no es tan habitual con el... Perdón, esta última no terminé de entender las relaciones. O sea, creí que iba a disminuir la profundidad del Secchi. No, la profundidad del Secchi aumenta porque se hace más transparente, porque cuando vos tenés que disminuye el consumo del zoo, o sea, si vos pones piscívoros, los piscívoros se comen a los zooplantívoros, a los peces zooplantívoros. Entonces disminuye el consumo de zooplancton. Sí, ahí lo vi. Como hay más zooplancton, ¿sí? Tenés más zooplancton, tenés menos algas, y entonces la transparencia del lago aumenta. Claro, es como en vez de retirar al planctívoro, es el piscívoro el que retira, entre comillas, al planctívoro. Claro, exactamente. Ok. Exactamente. Qué bueno obtener estos resultados, ¿no? Debe haber sido muy alentador para los investigadores. Sí, y en este caso eran 2 especies de piscívoros que además eran nativas, no eran exóticas, porque ese es otro problema que, viste, si vos introducís especies exóticas, primero, bueno, no es para nada recomendable. Pero de todos modos, aunque sean nativas, lo ideal sería que sean especies que han estado en el lago, que por algún motivo han disminuido porque se las ha pescado mucho, porque si no, digamos, es como que podés provocar un desequilibrio muy grande, más desequilibrio que pescar a los planctívoros, ¿sí? a los zooplanctívoros. Bueno, entonces, hasta acá sería la clase de hoy.